vivo. Listos. La señora Zoom nos anuncia que ya se está grabando la clase. Bienvenidos a la lección 6 de nuestro curso, la Biblia, la nación elegida. Amigos, este curso solo tiene 8 lecciones, o sea, solo en 8 días estaremos terminando la lección 8 y esa es la última de esta clase. Pasan bien rápido, ¿verdad? Las lecciones y bueno, aquí estamos hoy para conocer al ungido de Dios, el segundo rey de Israel, ungido pues, por el profeta Samuel, a quien conocimos el lunes. Y bueno, eh, listos. Vamos a orar y después saludamos a unos compañeros que recién entraron. Pero primero oremos, ¿ok? Oremos. Señor, amado Señor, hoy te confieso que a veces yo actúo por miedo, camino por vista y no por fe. Y tú nos dices en tu palabra, vivir con un temor sano, un temor saludable, pero un temor de Dios, un temor de ti, Señor. No con temor del enemigo, no con temor del peligro, porque, Señor, tú siempre estás con nosotros y tú siempre cumples tus promesas. Así que, pues, bendícenos en esta clase y que la gloria no sea para ningún ser humano en esta historia, sino que la gloria sea tuya, Señor Dios. En, en nombre de tu Hijo, el Hijo de David, Jesucristo, oramos todo esto. Amén. Amén. Bien, bien, nuevamente saludos y bienvenidos a la lección 6. Saludamos a Katy. Buenos días, ahí veo su saludo en el chat. Voy a saludar en el chat también. Hola, buen día. Voy a poner desde donde les saludo. Es por si alguien más quiere hacerlo. Así como lo hizo nuestra compañera Jan, nos dijo, saludos desde Oaxaca, México. Yo les saludo desde Asunción, Paraguay. Ok. Bien, si alguien más quiere saludar en el chat, puede. Ahora mismo saludamos a Mercedes. Buenos días, Mercedes. Saludos a todos, hermanos. Dios los bendiga. Buenos Me días, bendiciones. Buenos días, pastor. Buenos días, profesor. Gracias, ¿Cómo gracias, está? Mercedes. Bien, bien nomás. Qué bueno, Emocionado eso es por la importante. clase. Qué Ok. bueno, eso es importante. Y también nos saludó Edwin. Gracias, Edwin. Joel en Chile, ¿cómo está? Guido, buenos Saludos, pastor, días. saludos a todos. Hola, hola. Saludos a Ernesto. Pues bien, creo que hemos saludado a todos. Si me equivoco, bien puede saludar usted ahora. Y Guido nos saluda desde Cochabamba, Bolivia. Listos, amigos. Hoy les voy a dar la oportunidad a ustedes, si alguien em, tomó unos minutos para pensar, para meditar y, si me tocara dar una enseñanza a base de primero de Samuel capítulo 17. ¿Cómo empezaría la enseñanza? Siempre, obvio, saludando. Siempre es bueno empezar con una oración, ¿sí? Pero después, lo que les estamos enseñando en este curso y en varios cursos del discipulado es usar el método de las 4C, que es captar la atención, contar la historia desde la Biblia, considerar con unas preguntas de quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problemas hay, y luego consolidar, que es identificamos el punto principal con un título, identificamos el pecado en la historia y en nosotros,
Vemos el amor de Dios en la historia, que para mí es la pregunta más importante, porque también vemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero también vemos cómo poner en práctica la palabra de Dios, lo que aprendimos en la historia. ¿Ok? Ese es un resumen de las 4C. Hoy les tocaba a ustedes ver el video, leer primero de Samuel 17 y si alguien desea, ok, no es obligatorio, pero si alguien desea, puede compartir con el grupo su idea para captar la atención como una introducción, ¿verdad? Como gancho, como un anzuelo para que ellos digan, ah, qué interesante, quiero escuchar más. Y les decimos, pues qué bien, porque les quiero contar la historia de primero de Samuel 17, o bien, porque quiero que leamos la historia de primero de como para contar la historia o leer la historia, ¿sí? ¿Cómo van a captar la atención? ¿Qué idea nos plantea usted? Perdón, ni puedo hablar bien hoy. Ángel Rivera, bien puede usted. Le damos el micrófono. Bien, le damos el turno, le damos la palabra a Ángel. No le escuchamos todavía, señor. Ahora sí. Es que Ahora sí, sí, se sí. fue por un momento. ¿Me escucha ahora, Joel? Sí, 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 ahora sí, señor. Ah, Listos. porque se fue por un momento la conexión. Ok. Buenos días, Ángel Rivera de Puerto Rico. Bueno, yo empezaría hablando de unción y oración. ¿Por qué unción y oración? Porque David era el ungido del Dios Altísimo. Y oración, porque David oraba y él oró al Dios Altísimo para derrotar a Goliat y a los filisteos. Incluso antes de derrotarlo le predica ahí también. El Dios Altísimo era el que iba a llevarse la gloria de la victoria. Y, y puedo hacer una reflexión, Joel, que tengo en mente, que la tengo aquí. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Y Eh, si alguien ayer, más, ajá, sí, adelante. perdóname, quiero decirle para el grupo, rapidito, la voy a adelantar, un poquito larga, pero la voy a adelantar. Ujú, sí, Ayer sí. estábamos en situación. Uy, creo que perdimos a Ángel. Tal vez cayó la señal. No, ahí está, ahí está. Ya, le escuchamos. Pues como iba diciendo, estaba escuchando Lucas 17:11, la parte en adelante, la parte de los 10 leprosos que van ante Jesús y le dicen que tenga compasión de nosotros. En ese momento algo, yo sentí algo en la mente, en el corazón, y me puse a pensar, uno, el que está en la palabra del Señor es como esos 10 leprosos. Nosotros oramos, si oramos con fe, dice la palabra, Mateo 21:22, todo se nos dará. Pues si oramos con fe, pero tenemos que irnos a caminar, como hicieron los leprosos que fueron caminando por el desierto hacia los sacerdotes y ahí fueron sanados. Pues nosotros somos iguales. Tenemos que caminar, aprender, buscar la palabra y agradecer, porque solo uno viró a agradecer, los otros no agradecieron, los otros fueron ingratos. Y agradecer por lo que uno tiene y no tiene. Y durante ese camino vamos a recibir todas las bendiciones y todas las oraciones que le pedimos al Señor. Que Dios los bendiga. Ujú, ujú, Amén, excelente. amén. Qué bueno, señor Ángel, gracias, gracias. O sea, Ángel agarró como tema eso de Amén. orar y de tener fe, poner nuestra fe en Dios. Muy bien, gracias, señor Ángel, desde Puerto Rico. ¿Alguien más se atreve a compartir con el grupo? Ahí vemos la mano de Carlos. Perdón, Carlos y Mercedes. ¿Y quién más Yuri, pidió la palabra? Yuri, yo, ok. profesor. Ok. Pero primero le damos el turno a Carlos, Mercedes, Yuri. ¿Listos, Carlos? Buenos días, hermanos. En nuestra vida se presentan situaciones, problemas, dificultades,
que se nos hacen muy grandes, muy superior a nuestras capacidades, a nuestras fuerzas que son limitadas, y nos angustiamos. Eso es muy normal, como seres humanos sentimos angustia, preocupación, y no vemos la forma de salir victoriosos, de poder salir de la situación, del problema. Se nos hace imposible en nuestras vidas por las dificultades que parecen enormes, se parecen a gigantes, y el problema no desaparece. Y cuál es la certeza de que podamos salir, de dónde viene nuestra ayuda. Afortunadamente, gracias a Dios por la misericordia de nuestro Salvador, en Él es que tenemos la ayuda para vencer esos problemas gigantes. Y esta es la historia que vamos a ver hoy en 1 Samuel, en el capítulo 17, donde Dios usa a alguien, a un joven que era hijo de Isaí de Belén de Judá, que un capítulo anterior fue ungido por el profeta Samuel como rey futuro de Israel, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ser victoriosos, así como narra la historia que vamos a ver ahora en adelante sobre el pueblo de Israel, que estaba atemorizado por aquel gigante llamado Goliat, pero que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios, hermanos. Es Dios el que pelea por nosotros. Dice Zacarías que no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Esa es mi participación, pastor. Dios le bendiga. Me gustó mucho lo que nos contaba Carlos, como que agarró situaciones que nos enfrentan a nosotros y lo llevó a la historia, pero al introducir la historia, Carlos no puso el enfoque en David, puso el enfoque en Dios, y eso sí, porque miren, es correcto y es cierto, meditar en la fe y el valor de David, porque Dios, el Espíritu de Dios, también recibe la gloria y el, porque Dios está obrando, el Espíritu de Dios está con David. O sea, no es incorrecto em, meditar en, miren la fe de David, miren que no tuvo miedo, miren que, pero también me gustó mucho porque Carlos estaba claramente glorificando a Dios y dejó ese tono desde el principio, porque seguramente han escuchado algunos de ustedes enseñanzas o prédicas acerca de esta historia y se enfocan casi todo en David y muy poco en Dios, ¿ok? Entonces, eso es lo que me gustó de lo que nos cuenta Carlos. Excelente, vamos con Mercedes, después Yuri. Mercedes, por favor. Buenos días. Yo Buenos me días, enfocaría Mercedes. porque Dios utiliza gente que son débiles, porque David era un jovencito que nadie creía en él, pero Dios lo usó para que hiciera esa obra, porque el filisteo estaba con mucho poder, y tenía 40 días hostigando a los cosas y todos tenían miedo, pero no tuvo la osadía de que David confió en Dios, y él dijo que no era con su fuerza, sino era con la obra de Dios, con su Santo Espíritu. Y por eso fue que David derrotó a Goliat, porque él usó a Dios, lo puso a Dios primero. Entonces, él decía, no, porque yo cuidaba las ovejas y cuando venía un, un animal y quería darme a mí, Dios me usaba para que yo derrotara a esos animales. Y eso es lo que tenemos que siempre estar presente, que es Dios que hace todo. Nosotros no somos nadie, solamente Dios nos usa para hacer obras extraordinarias, porque somos débiles, pero Él nos hace fuerte. Y eso es lo que tenemos que centrarnos siempre, que no es con nuestra fuerza, sino con Dios, con el Espíritu Santo, siempre invocarlo primero. Esa es mi aportación.
Gracias, excelente. Estoy totalmente de acuerdo con Mercedes. Hasta David mismo. Es- es, ni es por la fe de David, es por el Dios en quien puso David su fe. Dios. ¿Ok? Excelente. Bien, parece poca diferencia, pero es una gran diferencia ahí entre esas dos cosas. El punto de la historia es la fe de David. No, el punto de la historia es miren al Dios de David, ¿sí? Y la obra de Dios por medio de David. Gracias, gracias. Vamos con Yuri. Bien puede, Yuri. Buenos días. Gracias por su paciencia. Bueno, ok, yo me enfoqué en el Salmo 119, 105, Ok. que nos dice, lámpara y lumbrera es a mis pies tu palabra. Y el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se sentó en silla de escarnecedores. Esa es una reflexión que nos da Dios y que nos pide que siempre estemos pendientes de su palabra, estemos atentos a su palabra, que es como lámpara. Ya va, espérese, profesor. Por favor, Dani. Ajá, es que está el bebé llorando. Estamos pendientes de su palabra, estemos atentos a su palabra, que es como lámpara, es como lumbrera a mis pies. Todos debemos confiar como nos pide el Salmo, como nos aconseja en esta parte que corresponde narrar el encuentro de David con Goliat. Casualmente David va donde su padre y su padre le encomienda que lleve una encomienda a sus hermanos, que les den señales de vida. David, muy obediente, deja sus ovejas con uno de sus ayudantes y va en busca de sus hermanos. Allá, un ejército alineado para el comienzo del combate y David escucha primeramente el desafío de Goliat al ejército de los israelitas y todos esos estaban temblando y temblaban, tenían miedo. Y David decía, ¿cómo un incircunciso puede hacer tener miedo al ejército de Israel, al ejército de Jehová? En sus labios estaba el nombre de Dios. Entonces él, mientras preguntaba a los soldados, llega al comandante de los ejércitos y le pregunta, ¿por qué le tienen miedo? Y el comandante le dice, bueno, si tú no tienes miedo, anda, ve y enfréntate. Yo no he tenido miedo ni a un león ni a un oso, animales grandes que nadie podía matar. En realidad no fue Dios, en realidad no fue David el que los mató, sino el que los mató fue Dios, porque Dios cuidaba de David y con esa seguridad y fortaleza no tenía miedo a nada. Entonces el rey Saúl le pregunta a su comandante, ¿quién es ese niño? No lo conozco, me preguntó. Se atreve a pelear con Goliat, un gigante. A ver, le dicen que se ponga el escudo, las hombreras, que se ponga el yelmo en la cabeza y que se ponga el manto y que tome la espada. Y ahora sí ve a pelear. Y David se siente muy incómodo y dice, no voy a poderme nada de eso. Se saca todo lo que le han colocado encima y se saca el yelmo, se saca la espada, se quita todo y se enfrenta con Goliat, con una piedra y una honda, y lo derriba el gigante Goliat y le dice, bueno, el rey le pregunta, ¿cómo te hiciste a pelear? No soy yo el que ha tenido la batalla, sino Jehová. En sus labios de David estaba la palabra de Jehová. Todos aquellos que caminan en la luz van a tener siempre buenos resultados. Ningún desafío, por muy gigante que sea, no va a ser un desafío para Dios. Oración, oración y oración. Eso era lo que tenía David en su corazón. Terminé, Bien. profesor. Bien, bien, ¿no? Está muy bien. Gracias, Yuri. Gracias, gracias por su Amén. compartir con nosotros. A mí me parece súper bien. Y otra vez, vuelvo a mencionar que me gusta porque deja muy en claro, Yuri, que la batalla la gana el Señor desde el comienzo. Obvio, amigos, que estos puntos se vuelven a mencionar en la parte de considerar y en consolidar. Pero es bueno plantear ese tema desde el comienzo. Pues bueno, yo creo que ya escuchamos muy buenos aportes de sus compañeros. Lastimosamente el mío no es tan espiritual como los que se... Ah, bueno, perdón, veo 3 manos más, perdón, no les había visto.
Acá en mi pantalla a veces no me aparecen las manos. El señor Jesús Hernández sigue, después Patricia, después Guido. Adelante, señor Jesús, después Patricia. Buenos días, Dios me le continúe bendiciendo, está muy Buen día. dinámica bueno, el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. No tengamos temor, nuestro Dios es el Dios de Jacob. Qué bueno ese salmo. A los ojos del ejército de Israel y Saúl mismo, porque el rey estaba asustado también, le tenían miedo al filisteo, que medía como 3 metros. Y siempre el filisteo iba y lo marginaba y hacía todo eso, pero David también era algo insignificante para el rey, para los hermanos de él, para el ejército de Israel. Y él fue a enfrentarse con el gigante, no lo querían dejar enfrentarse con el gigante. Él había aprendido a defender las ovejitas de los osos, de los leones, y había aprendido a andar en sombras de muerte y todo esto, y siempre él daba su vida por las ovejitas y la defendía del león, del oso y todas estas cosas. Bueno, no creían que David iba a hacer algo tremendo, aunque no fue David, pero Dios tenía propósito con David. Dios había seleccionado a David para este propósito de pastorear al pueblo de Israel, a 12 tribus de Israel. Y allí con esa hazaña de matar al gigante, todo el pueblo pues puso los ojos en David. Dios siempre tiene propósito y tiene un designio para con su pueblo, y siempre lo va a lograr, aunque se levanten gigantes, no importa la estatura que tenga. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios me le bendiga. Muy bien, gracias, Jesús Hernández. Excelente. Otro ejemplo muy bueno de cómo empezar una clase, una lección. Sí, muy bien. Vamos con Patricia. Patricia, ¿desea aportar? Estaba tomando Buenos apuntes. días. Sí, siempre, porque ayuda a la memoria. Claro, claro. Bien, ¿quiere Eh, compartir? sí, yo lo que quería era captar de una manera diferente, contando una historia para entrar en el tema. Una historia que es mi historia. Yo fui en un momento dado, mi familia fue presa de un enemigo gigante para nosotros, porque nos usurparon nuestra casa, nos arrebataron nuestra casa y nos dejaron en la calle, malas personas, de mal vivir, ¿no? Y para nosotros era un gigante, porque no encontrábamos solución y le teníamos miedo, porque sabíamos en qué caminos estaban esas personas. Y era un gigante que no teníamos para dónde correr. Y también nos sentimos como David, que éramos jóvenes, éramos pequeños, ante semejante problema, ¿no? Y Dios obró. Después de 10 años, Dios hizo caer a ese gigante y le cortó la cabeza, porque la casa fue restituida a mi familia. Esto pasó hace un mes. Después de 10 años, ese gigante cayó ante las manos de Dios y fue en mi casa restituida a la familia, ¿no? O sea, esa es la historia para captar esta historia también, ¿no? Cómo Dios obra cuando uno está en búsqueda permanente y suelta a ese gigante en las manos de Dios, para que Dios obre, no uno. Nosotros ya la teníamos por perdida a la casa. Ese gigante nos había vencido. Pero Dios dijo, no, porque acá estoy yo, que soy yo el que voy a obrar y yo soy el que hago justicia por mis hijos. Esa es la gloria de Dios manifestándose con todo el poder.
O sea, eso sería para captar a esta historia de Saúl. Hasta ahí mi aporte, profe. Súper interesante, Patricia. No conocía esa historia y bueno, obvio que ya yo quiero preguntarle y saber más, pero bueno, eso para otro momento podemos hablar, pero así es Dios de bueno, ¿verdad? Pero todo en su tiempo y a su forma. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, Patricia, por Sí, compartir. Ujú. yo he aprendido que de cada momento de mi vida, de mi historia personal, tengo cosas para rescatar que Dios hizo. Entonces siempre tengo Goliat que Dios venció. Siempre, siempre hay un Goliat en nuestra vida que viene a querer arrebatar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y nosotros siempre tenemos que convertirnos en David, por más pequeños que seamos, inclinar nuestra cabeza y rendirnos a Él para que sea Él el que nos levante como poderosos gigantes, ¿no? Eso he aprendido en estos años que tengo de conocer la palabra de Dios y de conocerlo a Él y de tener una relación personal con Él, porque yo me siento enamorada de Dios, siento que Él es el amor de mi vida, ¿entiendes? Es algo muy personal, perdón, es Eh, algo muy personal que yo tengo con Él. No, y él promete que usted es la niña de su ojo también. Es mutuo, Dios también. eh, eh, y sabe que aun si Dios no hubiera restituido la casa aquí en la tierra, lo que sí o sí promete Dios es que le tiene y nos tiene a todos aquí preparada una casa, un hogar en el cielo. Y eso va a ser mucho mejor que cualquier casa o mansión, hasta una mansión en este mundo no se compara con lo que Dios nos tiene preparado allá con Él. Gracias, Patricia, y qué bueno ver su fe y el agradecimiento de Dios y pues alabamos a Dios en lo malo y en lo bueno y pues también es lindo cuando Dios obra justicia en esta vida, pero pues lo mejor de todo es que ya obró justicia en la cruz para todos nosotros. Gracias, Patricia. Vamos con Guido. Guido quiere compartir. Primero, ¿estoy diciendo bien su nombre, Guido? ¿Estoy pronunciando bien? Sí, Guido. sí, Guido, está bien. Ok, ok. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo está todo en Buenos Bolivia? días, hermano. Aquí estamos en aniversario de 6 de agosto, 7 de agosto, aniversario de Bolivia. Estamos ahí celebrando aún las Ah, patrias. Sí, felicidades. Qué bueno. sí, bueno, yo quería compartir, bueno, quería ir con el de Primera Josué, capítulo 1:9, dice la palabra del Señor, no, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará eh, contigo donde quiera que vayas. Bueno, a veces para este tema, digamos, para captar, a veces tenemos gigantes igual, ¿verdad? Nosotros quizás somos tan pequeños, Dios es todopoderoso, es grande, poderoso, gigante, ¿no? Y nunca tenemos que desmayar, ¿verdad? Pese a la adversidad, porque yo pasé una, una crisis, digamos, emocional, porque mi pequeño se enfermó hace ya como 5 años. Entonces, era una enfermedad terrible, ¿no? Que pareciera que nunca se terminaría y estamos ahí cada día luchando en oración, poniendo nuestra fe sin desmayar, obviamente, ¿no? Y como así como David, ¿no? Él tenía su fe, él no sabía, él lo iba a vencer al gigante, ¿verdad? Porque si uno está con Dios, todo es posible, ¿verdad? No hay gigante para aquí en la tierra para Dios. Entonces yo me agarré de la mano de Dios, entonces cada día oré al Señor,
también ayuné al Señor y vi la respuesta. A veces sí, demoró un poco, sí, pero gracias a Dios, 5 años pasó la batalla y pues fui vencedor, ¿verdad? Mi hijo ya gracias a Dios está él sano. Bueno, él tenía epilepsia, se desmayaba Ujú. cada semana, Mm, entonces no había médico que nos diera, digamos, una paz, pero solamente en Dios he encontrado la paz, con la perseverancia y con la fe, y se puede derribar, ¿no? A ese gigante. mm. Amén, eso quería compartir. No, pues gloria a Dios y pues gracias a Dios por su mano sanadora, por su poder y su compasión, misericordia y pues bendiciones para usted y su hijo. Muy bien, amigos, gracias. Le dedicamos un tiempo extra para practicar captando la atención, porque esa es una de las habilidades que queremos desarrollar en este curso. Miren, el mío, voy a ser muy breve porque ya dedicamos mucho tiempo a este, pero yo sí llegué con una idea hoy. Es de los Juegos Olímpicos. Uno de mis deportes favoritos es el básquet, en lo personal. Me encanta el básquet. Hubo un partido fue Francia contra Japón. Y no, pues Francia, que es el equipo anfitrión y son gigantes. Miren este jugador aquí. Esto no es foto doctorada, o sea, editada, es foto de verdad. Él se llama, es un jovenazo de 20 años y es de los mejores en el mundo y mide 2.24. Víctor Wembanyama se llama. Eh, Iba contra Francia contra Japón y Japón, miren, el jugador de Japón tiene mide 1.65. Más o menos yo mido por ahí 1.65, 1.70, o sea, chaparrito, bajito como yo y iba contra Wembanyama de 2.25. ¿Y saben qué pasó? Empataron. Empataron, pero bueno, en básquet no hay empate. Y en tiempo extra, sí ganó el gigante, Francia ganó, pero dicen que fue un poco injusto, que de hecho los árbitros favorecían al equipo anfitrión Francia, pero Japón jugó súper bien y casi hizo un David y Goliat. No, nada más lo agarro como tema algo de las últimas noticias o el Juego Olímpico, pero es algo más ligero. Los que compartieron ustedes eran más profundos, más espirituales. El mío tal vez sería bueno, no sé, pues sea con grupo de niños o grupo de adultos, pero pues qué interesante, sí. Pueden investigarlo si quieren. Es Japón y Francia recién en los Juegos Olímpicos. Me gustó. Y bueno, amigos, esos son unos ejemplos de cómo captar la atención. Vamos a seguir con la historia, porque eso sí es lo más importante. La palabra de Dios, amigos. Hoy tenemos un caso, hasta el mundo no religioso habla es un caso de David y Goliat en los deportes, en las noticias. Pues Pero ¿cuál es la historia verdadera de David y Goliat? Miren, los filisteos se juntaron y con su ejército, los filisteos eran una tribu cananea, eran los peores enemigos de los israelitas, espiritualmente porque tenían sus dioses, pero también políticamente. A cada rato, Israel contra los filisteos y en cierta forma, pues así siguen hasta la fecha, hasta el día de hoy. Ellos eran de la costa y los israelitas un poco más hacia adentro, pero fíjense que todo eso de guerras en Israel y todo eso, hoy en día están peleando los mismos territorios. En esta historia se presenta el primer rey de Israel, el rey Saúl, que era un hombre muy alto y empezó bien, pero después desobedeció a Dios y rechazó a Dios. Entonces Dios lo dejó al rey Saúl y Dios eligió a un joven de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, llamado
David, el hermano menor de muchos hermanos, creo que eran 9, me corrigen, y era un pastor, cuidaba ovejas, y sus hermanos mayores estaban en el ejército. Bueno, ahí estaban reunidos con un valle entre los dos ejércitos, el valle de Elá, si no me equivoco, y salió un guerrero llamado Goliat de Gat. Medía unos 3 metros de altura. Tenía su casco de bronce, una armadura de malla de bronce que pesaba casi 150 kilos por ahí. Unas placas de bronce en las piernas, una jabalina, su asta así de grueso y la punta de hierro mismo, la punta, solo la punta, pesaba unos 6 kilos, con un escudero con fuertes gritos el filisteo les decía a los soldados israelitas, ¿por qué salen? Yo soy un guerrero. Ustedes sirven a Saúl, pues eligen a uno de los suyos para que venga a luchar contra mí. Si me vence, nosotros les servimos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y dijo, pues que venga uno de sus guerreros a pelear contra mí. O sea, combate uno contra uno, ¿verdad? Pero Saúl y los israelitas tuvieron miedo y no dijeron nada. Bueno, David, les mencioné, era del pueblo de Belén, de la tribu de Judá. Perdón, eran 8 hermanos, ¿verdad? 8 hermanos y los 3 hijos mayores de Isaí, los 3 hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab, Samá, eran soldados. Ellos estaban en el ejército. Entonces Isaí mandó a su hijo David con comida hasta para los hijos, pero también hasta para los capitanes y así de, pues David, andate, pues lleva esta comida y a ver qué noticia me traes de la batalla, ¿sí? A ver si todos están bien. Sale David, va con ellos y se levanta temprano, deja las ovejas, alguien más se encarga de las ovejas pues cumple con lo pedido por su papá y llega y está gritando el gigante. Y David sale a ver qué está pasando. Y Goliat ahí estaba, diciendo lo mismo y burlándose, no solamente de Israel, pero también de Dios. Y algunos decían, no, que vieron ese soldado, pero saben que Saúl promete riquezas y que no van a tener que pagar impuestos. Si alguien sale a vencer, hasta le va a dar a su hija en matrimonio al que se atreve a luchar contra Goliat. Bueno, si es que sobrevive, por supuesto. Y David pues pregunta ay, ¿qué pasa? ¿Qué premio le van a dar? ¿Y quién es este incircunciso que blasfema al ejército del Dios viviente? ¿Quién es? Y todos los que estaban ahí, sus hermanos, le escucharon a David y sale su hermano Eliab, el mayor, y dice, ¿a qué veniste? Aquí anda de chimoso, ya. ¿Qué? ¿Dejaste las ovejas en el desierto? Te cree muy valiente, ¿verdad? Que solamente quieres andar aquí metido en todo. Y David dice, pues a ver, ¿qué hice? Tú estás hablando solo por hablar, pero pues, y se fue con otros soldados, David, y alguien escuchó a David y dijo, creo que David quiere luchar.
Y un soldado se fue con el rey Saúl y dijo, porque David dice, no, que no se desanimen por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Y Saúl escucha esto. Saúl lo llama y no, tú no puedes, tú no puedes, eres muy joven. Goliat ha sido un guerrero desde joven, o sea, tiene mucha experiencia. Y David le responde, sí, yo soy pastor de ovejas, pero viene un león, un oso, a llevarse un cordero de mi papá. Y yo salgo y yo lo mato y salvo de sus fauces las ovejas de mi padre. No importa, no importa que sea león, oso, yo los mato. Y este siervo incircunciso es otro igual que uno de esos animales, porque ha provocado a mi Dios, al Dios de los ejércitos. El Señor me libró del oso, del león. Hará lo mismo. Me librará de este filisteo. Y Saúl dice, bueno, anda pues, y que el Señor te acompañe. Bueno, Saúl le quiere poner su armadura, su ropa, y David lo prueba, pero dice, no, no puedo, no me quedan. Es que David no era tan alto como el rey Saúl y era un joven todavía. Dice, no me puedo mover, y se quita la armadura, sale solamente con su bastón y agarra del arroyo 5 piedritas lisas, las pone en su bolsillo, su morral y toma su honda y sale al encuentro del filisteo. Ahí viene el filisteo, se encamina hacia David con su escudero y el filisteo ve a David y que parezco un perro, que vengas a darme con palos. Y empezó a maldecir a David, invocando a sus dioses, los dioses de los filisteos, y lo amenaza. Y dice, vente para acá y yo voy a dar tu carne a las aves y a las bestias. David dice, sí, pero tú vienes con espada y escudo, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Hoy mismo te entregará en mis manos, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los van a comer las aves hoy. Y así, todos los pueblos van a saber que hay Dios en Israel. Todos van a saber que Dios no necesita espadas, lanzas para salvarnos, que la victoria es del Señor. Él los va a poner en nuestras manos y sale David. Viene el gigante, sale David rápidamente, está corriendo con su onda. Le lanza una piedra y justo en la frente de Goliat. Y se cae Goliat cara al suelo. David venció al filisteo con una honda y una piedra. Corre, saca la espada, agarra la espada del filisteo y le corta la cabeza. Se subió para rematarlo y le corta la cabeza. Cuando el ejército filisteo vio todo esto, se vio a la fuga y los israelitas los persiguieron y los mataron. David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a él. Y Saúl vio eso y dijo, ¿quién es el padre de ese joven? Pues no sé, averigua quién es su padre. Y Saúl le dice, joven, ¿de quién eres hijo? Mi padre es Isaí de Belén, siervo de su majestad.
Bueno, amigos, esa es la historia. Disculpen que fue un poco más largo, pues vamos a ir considerando la historia. Obvio que sí, pues perdí alguna batalla. Gracias, Lisette, en el chat me aclara el punto. O sea, son 8 hijos varones, ¿verdad? David es el octavo, el menor. Ok, gracias, Lisette. Sí, a veces no soy detallista, digamos, así que a veces necesito esa ayuda. Bueno, ahí veo aportes de Mario, que decía que era la costumbre en esos tiempos de designar un soldado para representar todo el ejército en una lucha y bueno, a veces hacían eso para evitar la muerte de muchos soldados, ¿ok? Bien, gracias Ángel y Mario por sus aportes. Vamos con el paso de considerar, amigos. Siempre hacemos estas 6 preguntas para repasar la historia. ¿Quiénes serán los personajes en esta historia? ¿Ok? Para eso incluimos seres espirituales y seres humanos. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Vamos con Carlos Gamboa. Y hay bastantes esta vez, ¿verdad? Carlos. Sí, como personaje de la historia principal, pues está Dios con su Espíritu Santo, está el rey Saúl, está el joven David, está el gigante Goliat, está el padre de David, Isaí, también está el escudero de Goliat porque andaba con un escudero tras de gigante y necesitaba alguien que le colaborara. Los tres hermanos mayores de David, también el que guardaba el bagaje donde David dejó los alimentos que trajo. Estaba también la hija de Saúl y estaba el general del ejército de Israel llamado Anner, no sé si lo pronuncié bien, Anner. Sí. Uh-huh. Sí. Esos son los que yo veo, no sé si pasó algo más, pero los otros veo como el oso y el león, pues ya los veo como objetos, ¿no? De la historia, pero no sé si se pueden incluir ahí. Pues sí, muy bien, señor. Es súper interesante eso de Goliat. Algunos ven ese detalle y dicen, no es posible, casi 3 metros, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, yo les acabo de dar un ejemplo de moderno del jugador del basquetbolista de Francia y él pues casi alcanza los 3 metros, casi dos y medio y no es imposible. Hay gente así de alto en el libro de, ¿cómo le dicen? El libro de Guinness de los récords mundial, ¿verdad? Entonces, no, sí es posible. Entonces, pues sí, hay que creer en la palabra de Dios. Obvio que ellos no tenían el sistema de metros, ellos usaban codos, ¿verdad? Un codo es casi metro y medio, desde el punto de tu dedo hasta aquí es más o menos metro y medio. O sea, la Biblia, en el hebreo no dice metros, ¿verdad? Dice codos y le da la medida. Gracias, amigos. Eh, Solo para dejar en claro, aquí David ya fue ungido, ¿ok? En el capítulo 16 y dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Y acuérdense que el rey Saúl ya está atormentado por espíritus malignos, ¿verdad? Espíritu que lo llevaban al enojos, iras muy extrema y pues sí, y aquí pues miedo, porque Saúl ya no tenía el Espíritu Santo guiándolo, ¿verdad? El rey Saúl. Bien, Jesús Hernández pide la palabra. Bien puede, señor. Bien, hermano, es para acotar algo allí. Gigante filisteo, Goliat. En Filistea había muchos gigantes. Goliat era uno de los que más sobresalía. Pero el libro de Génesis nos dice que esos gigantes son descendientes de Aná, padre de los gigantes. Que algunos creen por allí que
que fue la unión de los ángeles caídos con la silla de los hijos de los hombres y que nacieron hombres de renombre. Pero según la teología, eso no cabe porque usted sabe que los espíritus no pueden engendrar y son asexuales, no tienen ningún, ni masculino ni femenino. Bueno, eso lo dice el Señor Jesús allá en el libro de Lucas. Bueno, amado, Dios les bendiga. Sí, sí, gracias, gracias. Es cierto que en Génesis se habla de Nefilim, ¿verdad? Nefilim, como eran guerreros, personas muy de renombre por ser feroces, ¿verdad? Y grandes, fuertes físicamente. Y recuerdan, cuando en una historia, amigos, unos espías israelitas, antes de entrar en la tierra prometida, fueron a investigar Canaán y ellos volvieron con el reporte de, wow, está muy fértil la tierra, tienen fruto gigante, miren, trajimos, pero, uy, nosotros parecemos hormigas, asqueles, o sea, chiquititos en comparación con la gente de ahí, o sea, la gente de Canaán, de esa región, era muy alta, ¿verdad? Muy grande. Bien, ok, amigos, yo creo que estamos bien, vamos a seguir. ¿Qué objetos identifican ustedes en la historia? Por favor. Ok. ¿Qué objetos identifican en la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Quién desea participar? Mercedes, por favor. Bueno, estaban las ovejas, lo que usó David para tirarle, ¿cómo que se llama? La piedrecita. Y, Ujú, y la y el onda, sí. alma la onda, el alma de Goliat, lo que le pusieron David le puso digo lo que, ¿cómo se llama? Saúl le puso a David, todos los aparatos que le puso el armamento para cubrirlo, pero él no pudo, porque eso era muy fuerte para él. Él era muy pequeño, no podía aguantar todos esos chalecos y todas esas cosas que le puso David. Todos esos son objetos. Eso es que hasta ahora es lo que me recuerda. Y la comida, las provisiones que el papá le dio a David para que le llevara a sus hijos y al ejército. También esos son objetos. Sí, creo que eso sí nos faltaba eso, pero ya, No, sí, excelente. claro, Ujú, muy bien, pues sí, toda la armadura de Goliat. Da mucho detalle, ¿verdad? Aquí da acerca mucho. de la armadura. Creo que es para mostrarnos el por qué los israelitas tenían miedo. Porque viendo todo eso, se entiende, ¿verdad? Hablando humanamente, cualquier de nosotros también tendría miedo, ¿verdad? Porque viendo a Goliat es como, wow, no, ¿quién podría ganarlo? Pero obvio que ya uno viendo el asunto con fe, en vista de las promesas de Dios, caminando por fe, uno va a ver el asunto de otra forma, como lo hizo David. Pero bueno, ok, bien, podemos mencionar también, sí, el león, el oso que mataron David. Bueno, David habló de eso, sí, toda la comida. Era mucha comida, ¿verdad? 20 litros de trigo, 10 panes, 10 quesos, bueno. Estaba bueno el paquete que mandó Isaías a sus hijos y a los capitanes. 5 piedras lisas que usó, ¿verdad? Y deja muy en claro el texto de, miren, ni siquiera tenía David una espada. Ni siquiera una espada. ¡Wow! Y le ganó al gigante. Bueno, ¿dónde ocurre la historia? ¿Dónde ocurre la historia, amigos? ¿En qué lugares se mencionan en la historia? Okay. Y gracias por sus aportes en el chat, Lisette, y Nellis, y Mario, y Clever, y Jan. Excelente, excelente. Octavio también.
Ok, están muy buenos los aportes, los estoy revisando, perdón. Patricia, bien puede. ¿Quiere hablar del dónde? Patricia, Sandra. Sí, ocurrió en Seco, en Judá, en Aseca, Efes, Damín, Elat, Gat y Belén. Todas esas ciudades son nombradas en la historia, Ujú, ujú. ¿no? Gracias. Sí. Y ocurrió en el tiempo del reinado del rey Saúl, cuando David aún era muy jovencito. Y Ujú. parte de los objetos también que había era el casco de bronce que llevaba Goliat, ¿no? Que era lo que más asustaba, porque sobre que él era grandote, también era un casco gigante que lo hacía aún más grande todavía. Sí, Y sí. algo que me había llamado la atención en el texto cuando leí la historia fue la palabra grebas que tenía. Y busqué y es una especie de armadura o protección que llevaba desde la rodilla hasta los tobillos. Eso es la breva, Ujú, ujú. ¿no? Es como una armadura que lleva desde la rodilla hasta los tobillos. Los protegía. Las lanzas eran enormes y todas de acero fuerte, ¿no? Pesado. Ujú. O sea, realmente era para tenerle miedo a Goliat. Sí, exacto, exacto. Solamente Dios no podía haberle tenido miedo. Exactamente, Hasta ahí mi sí. aporte, profe. No, muchas gracias. Es cierto lo que dice Patricia, que ya nos dio los lugares, el valle en sí, amigos, se llama el Valle de la. Aquí ven un mapa, pero amigos, este mapa no está orientada con norte arriba, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a tener norte arriba, no, está volteada. Tienen que hacer así, su cabeza así, si quieren ver norte arriba. Em, porque el mar Mediterráneo queda al occidente, ¿verdad? Al oeste, ¿sí? O sea, bien, bien. Entonces, ahí está el Valle de la. Y miren acá, donde dice, en la esquina dice Franja de Gaza. ¿Saben qué, amigos? No, Hoy en yo día no sé por siguen peleando. Hoy en día siguen peleando en esas zonas por la franja de Gaza. Los filisteos vivían más por la costa aquí del mar Mediterráneo, ¿ok? Bueno, esos son unos, pero el valle se llama Valle de la, y para visualizarlo en sus cabezas, recuerdan, está el valle en medio como para pelear y de un lado, en un cerro está Israel, en el otro cerro están los filisteos. Ya nos contó Patricia cuándo que ocurrió durante el reinado. em, de Saúl, sí. Estamos amigos. Perdón, y solo para la pregunta de dónde también se menciona Belén, ¿verdad? El pueblo de Belén que está cerca de Jerusalén y Belén queda, sí, queda muy cerca de Jerusalén, pero Belén obviamente era un pueblito, no es una ciudad grande. Pero bueno, obvio que se va a hacer más famoso en el futuro, ¿sí? Ok, si quieren tener en mente un número ok, ¿qué año es? Solamente cifras redondas, podemos ponerle unos 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Más o menos 1000 años antes de Cristo. Ese es el número que yo utilizo para David, pero no, el punto no es tratar de ser muy exacto, ¿sí? Ok, ¿qué problemas identifican en la historia, amigos? ¿Qué problemas identifican y se solucionan los problemas? ¿Qué? ¿Qué- ¿Cuál es el problema en la historia? Vamos con Mercedes. Levanta la mano. Mercedes. Buenos días, Mercedes, nuevamente. ¿Desea compartir?
Profe, yo no dije, fue que se quedó, pero Ah, usted dijo que si se perdón, yo soluciona el pensé que... problema. Perdón, Mercedes. Pero bueno, sí, quiere compartir, perdón. Bueno, se solucionó de inmediato porque como le tenían la muerte del filisteo, del Goliat, pues ya el problema está resuelto porque ellos tenían miedo, pero siguió David. Eso es lo que yo creo. Ok. Porque Sí, el problema, en pocas palabras, el el miedo. gigante que tenían. Los Sí, el israelitas miedo al tienen miedo gigante. Sí, porque sí, tenían miedo a todo. Goliat Era un peligro amenaza. para ellos, era un peligro para todos ellos, porque no podían. Entonces se solucionó. Tenían demasiado miedo, la Ujú. desconfianza, porque si que habían creído en Dios, no importaba, pero como tenían miedo, que no creían en ellos, ¿no? Sí. Y otra cosa interesante que pues problemita que no toman en serio a David, ¿verdad? Por ejemplo, sus hermanos. Sí, exacto. Pues ¿qué andas No, haciendo aquí, chimoso? no, era uno que no contaba. Ay, ese niño, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú andas haciendo por aquí? Y no sabiendo que él tenía a Dios. Pues mira, Ujú. Y por un lado, ay, se entiende, imagínense sí. que En la carne se entiende. sí, en la carne sí se entiende, porque imagínense, hay soldados, Sí, tienen su uniforme, tienen su preparación, o sea, son los soldados oficiales en el ejército y sí, de sí, repente sí, llega tu hermanito de 15 años, quién sabe cuántos años, creo que no nos dice la edad de David, pero imagínense que llega tu hermano menor, que tal vez ni siquiera es mayor de edad y quiere luchar contra el gran héroe de los... y aparte, se ve que ellos ya conocían a David, tal vez ya sabían que, David tiene esa chispa es un joven muy valiente, o sea, no le tiene miedo a nada, hasta Eso ataca pasó también leones, ataca Con José osos. también pasó igual. Eso Ajá, pasó ajá, con José también. Que José creían que también ujú, ujú, cuando hacía los sueños. ¿Qué tú te creías? Así mismo es, pasa, ujú, pero no sabiendo que Dios era que tenía que iba a usar Dios hace ujú. cosas extraordinarias en gente común y corriente. Sí, Por sí. eso que la cosa de Dios no podemos a veces nada explicarla. No la entendemos, solamente tenemos que obedecerlo. Y sí, sí. Eh, Y se siente, amigos, que en esta historia que tanto los israelitas que dudan de Dios, pero también se ve en esta historia que las tribus de por ahí no respetan al Dios verdadero. Goliat no respeta al Dios verdadero. Y aunque ya habitan los israelitas la tierra prometida, se ve que todavía no hay ese temor y respeto entre las naciones para el Dios verdadero. ¿Ok? Eso sí, es un tema en esta historia. No queremos pasar por alto eso también de que, ¿qué está obrando Dios? No solamente con David, no solamente con esos soldados ahí, pero ¿qué está obrando Dios en todas las tribus de Israel y entre sus vecinos, las tribus cananeas, ¿verdad? ¿Qué está obrando Dios por medio de los sucesos aquí en el Valle de la... Bien, vamos con Ángel Rivera y después Patricia. Bien puede, Ángel. Sí, yo iba a hablar por esa línea, porque no había respeto de parte de los enemigos, los filisteos, hacia el Dios Altísimo. Pero también de parte de Israel no había fe. Hasta que llegó David, David siempre tuvo fe, le dio la gloria a Dios. Más ve cómo Dios está, que hace lo que quiere, porque utilizó a Moisés, utilizó a José, como mencionaron ahí, utilizó a Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Él utiliza al que él quiere para lo que él quiere. Amén. Y sí, Ángel, eso es lo maravilloso de Dios, que Dios
Amén, Ángel. Dios obra por medio del que Él quiera. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Gracias, Ángel. Vamos con Patricia. Bien puede. Adelante, Patricia. Amén. Ay, Yo perdón. puse en la pregunta de cuál es el problema, yo veo que la cobardía, el temor, el miedo, la falta de fe, ¿no? Ujú. ¿Se Porque a soluciona? pesar de que era un ejército que conocía a Dios, tuvieron miedo, fueron cobardes, no tuvieron la fe necesaria para marchar contra esos gigantes. Y la solución, y sí, se solucionó porque Dios se glorificó a través de David. David invocó el nombre del Señor y Dios se glorificó a través de él, mostrando su poder, En el, exhibiendo su poder. en el verso Dijo, acá yo soy el que soy, y el Ujú. yo soy el que puedo. Y miren, en el verso 52 dice, los del Hasta ahí me corto. ejército. Sí, gracias, Patricia, gracias. Y agregando a lo que nos cuenta Patricia, que ven el cambio, están con miedo, atemorizados de miedo, y en el 52 dice, los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Y por todo el camino los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte, y los israelitas los persiguieron y volvieron y saquearon su campamento, y en un par de minutos todo cambia. Dios cambia toda la situación, cambia todo el ambiente con en un par de minutos. ¿Vieron cómo es grande Dios? Nosotros paralizados de no, que esta elección salió mal y esto y aquello, que en el mundo nos desesperamos por las noticias, por cualquier situación o una enfermedad, un problemas en la casa, en la familia, en el trabajo, y nosotros como si Dios no existiera. Y miren cómo cambió todo, Dios. Bien, amigos, escuchemos de Jesús Hernández, pero ya tenemos que llegar y empezar la última fase, que es consolidar. Jesús Hernández, adelante. Bueno, me gusta mucho el título de la asignatura, La vida, una nación, porque a través de la historia Dios nos está mostrando el designio, el propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel y con toda la humanidad, hacia conocer, para que veamos su gloria. En Egipto, cuando hablamos de Faraón, pues aprendimos bastante allí, cómo Dios rescató ese pueblo después de 430 años. Y aquí, en el caso de David y Goliat, nos está mostrando que por muchos gigantes que se levanten, esos se van para el suelo, porque el que está con nosotros es el Dios de Jacob, el Todopoderoso, y que a él no lo sorprende nada, ni está limitado por el tiempo, el espacio, la historia, las edades, no. Ya tiene su propósito y él lo va a cumplir. Y pase lo que pase, Dios es el soberano. Dios me le bendiga. No, gracias, Jesús Hernández. Excelente. Y usted nos llevó al grano, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, amigos, en la primera pregunta del paso 4 de consolidar. Consolidar es como concretar o hacer firme algo. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Pues vamos al grano. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Identificamos aplicación personal para nosotros de pecado, el amor de Dios y algo que queremos poner en práctica de esta palabra de Dios, para no ser solamente oidores de la palabra, pero también hacedores. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y mi opinión es que la mejor forma es ponerle un título a la historia de 5 o 6 palabras nomás, o menos.
¿Qué título le pondría usted que capta lo más importante? Hay mucho que se podrá decir, pero ¿qué es lo más importante en esta historia? ¿Ok? ¿Cómo lo pondría usted en un título? Puede ser en el chat o puede activar el micrófono o levantar la mano. Nelis dice que el punto es, nuestra victoria no depende de nosotros, sino de Dios. Bien, Nelis, bien, bien. Dios le da la victoria a Israel, dice Lisette. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Ok. Jan dice, instrumentos en manos de Dios somos. Bien. Mario dice, el Señor batalla por mí. Bien. Dios es la victoria, dice Carlos. Sí, amigos, yo casi iba a decir lo mismo que ustedes. De Dios es la victoria, o la victoria es de Dios, la batalla es del Señor, ¿verdad? Algo así. Señor, hágase su voluntad, dice Francisco. Bien. El pequeño circunciso que Profe, venció al si gigante, confiamos dice en Dios, Yuri. siempre tenemos la victoria. Ok, en Dios siempre tenemos la victoria. Gracias, Mercedes. Me gusta, me gusta. En Dios siempre tenemos la victoria. Guido dice, Claro que sí. con Dios somos más que vencedores también. Vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Mercedes. Muy de acuerdo. Sí, Guido también hace referencia al Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo habla de que somos más que vencedores. Muy bien, amigos, ¿qué pecado identifica usted en la historia, pero también en sí mismo? O sea, no solamente es de, miren que pecaron en la Biblia, en esta historia. No, es nosotros también batallamos, nosotros también caemos, fallamos. ¿En qué pecado específicamente podríamos identificar para, así como para llevarnos a arrepentimiento? Es que es bueno Pastor, sí, sí, Yuri. yo diría que la falta de fe, el no creer en las promesas de Dios, incredulidad, pues ahí está el primer mandamiento. Y nosotros también pecamos, a veces perdemos la fe y no creemos en las promesas de Dios. El segundo pecado que veo es el segundo mandamiento, porque nos olvidamos de la oración. Cuando enfrentamos gigantes, nos olvidamos de la oración. Solo le pedimos y le pedimos a Dios, pero no oramos. Entonces, también veo eso, que David siempre oró, siempre honró a Dios y siempre lo puso en primer lugar. Pues nosotros la mayoría de las veces no lo hacemos. Debemos tener siempre presente que la oración debe ser parte esencial en nuestras vidas. Ujú, ujú. Sí, Yuri, es cierto. O sea, falta de fe y a veces la falta de fe se manifiesta con una falta de oración, ¿verdad? No estamos orando porque no estamos poniendo nuestra fe en Dios. Muy bien. Carlos dice, no confiamos en Dios y nos dejamos llevar por el miedo. ¿Ok? Ese pecado identificamos en los soldados y en el rey Saúl y también en nosotros mismos. El miedo que nos dice Jan también. Y en Goliat vemos prepotencia, incredulidad, como menciona Kleber. Excelente, excelente. Gracias, amigos. Creo que ya me mencionaron lo esencial. Que Dios, nosotros confesamos entonces a Dios nuestra arrogancia. Tal vez nosotros hemos vivido como blasfemos, ¿verdad? Burlándonos de Dios en algún momento de nuestra vida. O realmente cada pecado cada vez que pecamos, estamos poniendo de lado a Dios y estamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Ok? Entonces, esto no solamente es para la gente pagana, nosotros también nos creemos un Goliat y que podemos hacer lo que nosotros queremos.
cobardía, ¿verdad? Vemos en Israel, pero también en nosotros mismos. em, y bueno, y caminar por vista y no por fe. Y bueno, ok, amigos. ¿En qué versos y palabras ven el amor de Dios en esta historia? Y en esta historia, perdón, pero también hacia tu persona, hacia mí, hacia nosotros. O sea, en la historia y para nosotros. ¿Dónde está el amor de Dios? Y hasta pueden decir, aquí en el verso tal, me gusta, dice tal. Si ven algo específico, ¿ok? Profe, Sí, el amor de Dios Mercedes y Katy. lo ve Ujú, que Mercedes. siempre Él nos da la fuerza, nos da la cosa como le dio a David, le dio esa confianza, ese amor de que sí tú puedes, hazlo en mi nombre. Y eso fue el amor de Dios, siempre está ahí para nosotros. Siempre Él está ahí. Espera en mí, confía en mí, que yo te daré la victoria. Y eso fue el amor de Dios que vio en esa historia, que aunque el gigante era fuerte, Él estaba ahí para David. Y siempre es el amor de Él que está ahí, siempre. Y no da ese amor, sino en el fruto de su Santo Espíritu para que también se lo demos a nosotros. Sí. Eso es justo lo que nos describe Mercedes. Eso es lo que me encanta de la Biblia, que parece una contradicción. em, que por un lado, en la carne decimos, soy débil y no puedo. Pero en Cristo y empoderado por su Espíritu Santo y con el poder de Dios, ya decimos, soy fuerte y todo lo puedo con Cristo quien me fortalece. Eso es lo que me encanta de la Biblia, que parece que está diciendo dos cosas contradictorias y no, no lo es. Es simplemente, digamos, ley y evangelio, pecado y gracia. Mi pecado contra la gracia, el amor y el poder de Dios. Es el contraste, pero no es contradicción. Que me encanta leer la Biblia porque es tan, tan, tan lindo y explica todo. Sí, nos da sabiduría para entender todo. Katy y Joel. Katy, bien puede. Sí, profesor, el amor de Dios se ve reflejado en la misericordia de Él, porque Él es la misericordia, en que acompañó a un pueblo de dura servicio hacia la victoria, ¿no? La fe de Dios, que es un don de Él, sembrada en el corazón y la vida de David, y todo esto dio en la victoria que es absoluta de Dios y toda para la gloria de Él. Y todo esto se refleja en nuestras vidas, pastor. A diario, minuto, segundo, todo, todo, porque la vida sin Él no es nada. Con Él todo es maravilloso, todo, todo, todo. Alabado sea el nombre de Él. Gracias, pastor. Gracias, no, gracias a usted, Katy, por compartir. Es cierto. Amigos, fíjense, su Dios, o sea, tu Dios es el Dios de David. Tu Dios es el Dios que le dio el poder a David de vencer al gigante Goliat. Tú no hagas pequeño a Dios. Obvio que no se puede, pero en tu corazón y en tu cabeza no se imaginan, un Dios que no puede. Tu Dios es fuerte. Como menciona Carlos en el chat, dice el Señor me ha librado de los leones y osos y también me librará de este filisteo. Y Dios también, amigos, Dios también nos librará, nos ha librado. No, ya nos ha librado de un enemigo mucho más grande que Goliat. Ya nos ha librado del demonio, del diablo, de Satanás. Dios ya lo ha vencido en su Hijo Jesucristo, el Hijo de David. Ya tenemos la victoria eterna sobre el diablo, sobre la muerte, sobre tu propio pecado. Ya tienes la victoria en Jesucristo. Algo mucho más grande que la victoria aquí en el Valle de es la victoria que te ganó Jesucristo en la cruz. Joel, ¿bien puede? Señor Joel Cancino, adelante. Sí, bueno, no, bueno, más que nada, pastor, yo también veo
el amor de Dios, ¿cierto? Cuando va el filisteo a buscar a los israelitas, ¿cierto? Durante estos 40 días para que saliera alguno a pelear contra él y él les dice que si ellos ganan, si él gana esa batalla, ¿cierto? Ellos los servirán a ellos y si ellos pierden, los filisteos servirán a los israelitas. Y David al ir donde Saúl, Saúl aún así lo deja que vaya porque dentro de él aún hay amor de Dios y él entiende que es lo que viene de David es de Dios. Entonces, igual Dios le da la sabiduría, aún sabiendo que si pierde David esa batalla, ellos deberían servir a los filisteos. Entonces, puedo ver que aún hay amor de Dios dentro de él y voy a eso, que Dios nunca te deja, aunque lo desechó, siempre igual Él está contigo y eso encuentro que eso, que Dios igual amaba a Saúl finalmente. Mm. Eso sería lo que Gracias. veo yo, el amor de Dios ahí. Y Porque sí, Saúl entiende que viene de ujú. Dios lo que le dice David. Y sí, y sí. Y qué bueno, Dios es bueno hasta con el rey Saúl y con Israel. A pesar de su temor y cobardía, Dios no los abandona, sino que Dios manda a su campeón, en este caso David. Igual, Dios tiene piedad de nosotros. Aunque en la carne somos cobardes, incrédulos, de personas de poca fe, pues Dios nos ha mandado al mejor David, que es el hijo de David, a Jesucristo, ¿verdad? A vencer nuestro enemigo. Gracias, Joel. Amigos, y creo que ya hemos llegado a la hora de concluir. Simplemente poner en práctica esta palabra de Dios, amigos. Le damos la gloria a Dios en todo y vemos su poder. Vemos todas las situaciones con el temor de Dios, tomando en cuenta, Dios puede. Enfrentamos situaciones imposibles, difíciles, y sabemos que pase lo que pase, Dios nos va a bendecir y Dios obrará todo para nuestro bien. Siempre le damos la gloria a Dios cuando nos va bien, cuando nos va mal, siempre le damos la gloria a Dios. Amigos, y algo solamente para mencionar, yo hablo de Jesús como hijo de David. ¿Cómo así? Es que Abraham, por ejemplo, recibió la promesa, ¿sí? Génesis 12, Génesis 17 y su nieto Jacob, bueno, se repitió la promesa a Isaac, su hijo, el hijo de Abraham, a Jacob. Jacob, uno de sus hijos es Judá, ¿okay? El padre de la tribu de Judá. Y Moisés, en la lección 1, 2, 3 de este curso, libra a Israel de Egipto y pues durante ese tiempo, bueno, de los que vienen saliendo de Israel, pasando de generación en generación, llegamos a, bueno, ¿se acuerdan de Rahab? Rahab, sí. Debe ser con J, perdón, está equivocado aquí. Rahab, eh, ella es, pues, por decir, de la familia, de ella viene, ella se casa con Salmón, que su hijo es Booz, que sale en la historia de Ruth, ¿sí? Ellos tienen hijo Obed y luego Isaí. Isaí es padre de David y David tiene varias esposas, pero una de ellas que era la esposa de Urías, un soldado, ¿se acuerdan de esa historia? Pero ellos tienen un hijo, Salomón, ¿sí? Y de ahí sigue la genealogía. Hay dos versiones, uno en Mateo, uno en Lucas, y eso te lleva hasta José, ¿verdad? Y María, que ellos son, o sea, Jesús legalmente por parte de su padre legal, José, pero también biológicamente por parte de su mamá. Jesús, de verdad es hijo de David e hijo de Dios. Así que es correcto que en el Nuevo Testamento que le digan a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David.
¿ok? Por ejemplo, sí, en varias historias le llaman así a Jesús. Y eso tiene un gran significado porque David para los israelitas era un gran héroe, sí, con sus fallas ahí moral con lo de Betsabé, fallas como padre, tuvo momentos débiles como padre, pero bueno, en gran rasgos ellos estaban viendo, wow. David es nuestro campeón y rey y una persona muy talentosa y están diciendo, wow, Jesús es mejor que David, es el hijo de David. Bueno, ok amigos, lastimosamente ya no nos queda más tiempo para desarrollar ese tema. Nos quedan 2 clases, próximo lunes y miércoles, amigos. Les voy a encargar 3 capítulos de lectura, aunque el video solo va a agarrar pedacitos, ¿ok? Pero les voy a encargar 3 capítulos, segundo de Samuel, capítulos del 5 a 7. Eso implica leer capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ¿ok? Pueden leer 3 capítulos, pero lo bueno es que tienen todo el resto de la semana para hacerlo, ¿ok? Les quedan 4 días para hacerlo. Les encargo un video y vuelvo a ofrecer la misma oportunidad. Si alguien quiere compartir una introducción, bien puede. Ok, amigos, Dios les bendiga. Vamos a clausurar la clase con una oración, ¿sí? Oh, Señor Jesucristo, Hijo de David, te damos gracias, te alabamos porque ya venciste a los gigantes pues siendo el diablo, mi propio pecado, Señor, ya lo venciste, la muerte, ya la venciste cuando resucitaste, Señor, ya todo vencido, pues sí, tú eres mucho mayor que David. Señor Dios, te damos gracias porque ahora nosotros podemos enfrentar l- las batallas diarias contra la tentación, sabiendo que la guerra ya se ha ganado en Jesucristo y que nosotros ya somos más que vencedores. Cuando nosotros fallamos y andamos cobardes o de poca fe, pues perdónanos, Señor, restauranos y haznos volver a tu camino, Señor. Haznos valientes como David. Nunca mirándonos en el espejo, pensando, qué grande es mi fe. No, Señor. Más bien que siempre te tengamos presente como para decir, qué grande es mi Dios. Señor, tú eres grande, digno de nuestra alabanza y adoración. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto. Amén. Amén. Ven. Bendiciones.